El empresario o el trabajador también, cuando no produce y no es capaz de llevar la comida a la mesa de su casa, se siente estéril. Cuando una mujer no comprende y no se relaciona bien con su pareja o con sus hijos, se siente estéril. Cuando una abuela por su edad ya no puede hacer lo mismo en la casa o en la cocina, se siente estéril, porque nacimos en Cristo para ser fructíferos. Nacimos para generar cosas nuevas y para producir. Por eso es muy importante que usted y yo tengamos la visión de Dios, que Dios nos quiere fructíferos. Dios nos desea ver fructíferos. Y muchas veces el enemigo nos roba la palabra para no avanzar y creer en la fructificación que ya tenemos dentro de nosotros en Cristo Jesús. Por eso, hasta que termine el año, estaremos hablando de la fructificación, porque creemos que nosotros en tierra seca y árida, donde no hay agua, vamos a dar fruto, porque creemos que el desierto se convertirá en un bosque, porque creemos que la tierra estéril va a dar fruto con nosotros. Amén. Amén. Creemos esa palabra. Y hoy, hasta que termine el año, estaremos en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Y esta palabra es para todos, de cualquier edad, en cualquier situación económica, con la situación, estado civil que tenga, casada, casado, solo, cualquiera que sea. Dios te llamó en Cristo para ser fructífero. Amén. Amén. Vamos a leer Juan capítulo 15. Vamos a leerlo completo. Y hoy daremos la introducción de esta serie, fructíferos. Cuando lo tenga, de un fuerte amén. Amén. Dice la escritura para ti, para mí hoy, y la creemos. Lo que vamos a leer lo creemos. Dice el Señor Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Espera un momentico, para que el niño termine de leer hasta el 17. Iniciamos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo
os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Padre, esta mañana y todo este tiempo, danos la fe para creer esta palabra y danos la fe para que esta palabra dé fruto en nuestros corazones. Límpianos de todo obstáculo que limite a que la palabra viva y eficaz haga su resultado en nuestros corazones. Cámbianos, transfórmanos, y que al terminar esta serie podamos ser personas, hijos tuyos, fructíferos, como tú eres fructífero. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, es importante este tema para todo lo que viene el año que viene, porque nosotros somos las únicas personas que vamos a dar frutos en los últimos tiempos antes de que Cristo venga. Si hay alguien que se va a hacer visible y alguien que va a ser observado, va a ser la iglesia de Cristo. Y Dios va a confiar en nosotros para evidenciar a los que no conocen a Cristo que en Cristo y a través de Cristo todo se puede. Por eso debemos estar atentos y aprender a lo que el Señor nos quiere decir. Como dice la palabra del Señor, aquí vemos cómo Dios habla y nos dice en su palabra que a través de Él nosotros podemos ser fructíferos. Y esto es tan importante como leer Juan 3:16, que todos sabemos que Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo refleja la salvación, la causa de la salvación, refleja el amor de Dios, pero nos refleja cómo Dios nos amó. Pero este versículo es complementado con Juan capítulo 15, porque en Juan 3 solo nos revela el plan de salvación y por qué Dios quiso salvarnos. Pero Juan 15 nos revela que ese amor que el Padre tuvo enviando a Jesús será justamente recompensado cuando cumplamos Juan capítulo 15, que seamos fructíferos como Dios es fructífero. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, nos damos cuenta en Juan 15 que así como el Padre fue y es tan fructífero que envió a Cristo, a Él solo, y luego fueron 12 discípulos, y hoy son millones de personas que adoran a Jesús, son redimidos y son hijos de Dios. Él está buscando que cada uno de nosotros seamos altamente fructíferos en todo lo que Él nos manda hacer. Así que hoy, así como en Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, y expresa el amor de Dios, yo quiero añadirle, no a la palabra, sino a ustedes, que yo podría hacer un versículo
para nosotros, no jamás meterlo en la Biblia, porque eso no se puede ni se debe hacer. Pero yo creo que de tal manera los redimidos pueden amar a Dios cuando dan frutos. Así como el Padre nos mostró su amor dando su mejor fruto, que es Cristo, nosotros le damos y le expresamos amor a nuestro Salvador cuando damos frutos. Lo glorificamos, entendemos el por qué Jesús vino y lo aplicamos correctamente cuando damos frutos. Así como es inevitable, como era inevitable que Jesucristo viniera en la cruz para salvarnos, es inevitable que cada uno de nosotros no se vea como una tierra y que la palabra de Dios es una semilla que debe dar fruto en nuestras vidas. Hoy Dios quiere hablarnos de cómo Él es fructífero y cómo nosotros tenemos que ser fructíferos como Él. En Juan capítulo 15, versículo 1, quiero comenzar esto con la frase que comenzó Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Allí vemos en la palabra del Señor cómo Jesús establece una comparación entre Él y una vid verdadera. Fíjense que no dice yo soy una mata de mango verdadera, tampoco dice yo soy una mata de coco, tampoco dice yo soy una mata de cují, dice yo soy una vid. Y utilizó esta figura literaria porque Él quería que nosotros pensáramos que así como la vid tiene características únicas para producir frutos, así Dios tiene características únicas para producir frutos en cualquier lugar. Y hay tres características que tiene la vid verdadera, que el Padre tiene y el Hijo tiene y el Espíritu Santo tiene para ser personas, seres fructíferos. Y la primera característica es que la vid es un árbol que consigue por sí mismo el agua y se convierte en una fuente. Así como la vid siempre tiene que estar nutrida de agua en su tronco para que sus pámpanos den fruto, así Dios siempre está lleno de su amor, su gracia y de verdad, para que todo aquel que se acerque a Él reciba lo que Él tiene en su esencia. Como la vid tiene en su tronco agua para llenar a nosotros que somos los pámpanos, así Dios a todo que se acerque a Él recibirá de su agua, de su paz y de su gozo. Entendiendo que así como la vid es una fuente de agua que da fruto, así Dios es la fuente para paz, de dependencia, de cosas nuevas, de cosas maravillosas para los hijos de Dios. Número uno, la segunda comparación es que la vid es un árbol trepador que está acostumbrado no solo a dar fruto, sino a multiplicarse. Y este árbol puede pasar, por eso en el Salmo dice que tu mujer será como la vid que da fruto al lado de tu casa, porque la vid nunca se queda parado, siempre se extiende, siempre crece, siempre avanza. Y así es Dios. Cuando Dios comienza a dar fruto en algún lugar, en alguna persona, nunca se detiene, siempre se va a extender, siempre va a crecer y siempre va a avanzar. Por lo tanto, si dentro de ti está Jesucristo, número uno, tienes la fuente, y número dos, estás llamado a ser un árbol que se extiende al lado de tu casa, en tu vecino, con tus amigos y en cualquier lugar, porque para eso naciste en Cristo Jesús. Amén. Lo tercero, la vid es un árbol que sus características es que es verdadero. La higuera
es un fruto, es un árbol, perdón, que puede engañar a la gente. De hecho, en algún momento de la Biblia, Dios habla de la higuera estéril, porque la higuera, una de las cosas que tiene es que falsea sus frutos, porque sus hojas parecen fruto de lejos, pero cuando se acerca, la hoja sigue siendo hoja y el fruto sigue siendo fruto. Entonces Jesús, en un tiempo donde la higuera tenía que dar fruto, se acercó a una higuera que de lejos se veían frutos, pero cuando Jesús fue a tocar era pura hojas. Y la higuera es falsa, pero la vid es verdadera. Está hablando que así como la vid trasciende a lo falso, a la limitación de tiempo y espacio, a que la vid es un árbol que puede producir hasta más de 50 años y puede permanecer, y puede permanecer en los tiempos de aflicción. Asimismo, Jesús, como la vid verdadera, traspasa los límites, las limitaciones de las aflicciones, los límites del tiempo y espacio, porque Jesús, como vid verdadera, está por encima de los engaños de este mundo, y en Él hay eternidad, y cuando lo vemos a Él, vemos las cosas desde la eternidad. Con estos tres ejemplos, nosotros nos damos cuenta que Jesús se compara con la vid verdadera, porque Jesús es una fuente, porque Jesús no para de crecer, no Él, su obra, porque Jesús ya es, Él no crece más, Él no puede amar más, ya Él amó, pero su obra sí va a crecer. De hecho, en algún momento, en Mara, Jesucristo va a reinar, literalmente, y ya no tendremos más necesidad, ya no habrá problemas con electricidad, porque Jesús va a reinar en Santa Cruz de Mara. Ahora, también Jesús es verdadero, como la vida es verdadera, porque trasciende a lo temporal, porque permanece en la aflicción y porque trasciende al tiempo. Entre las cosas que me llaman la atención de este versículo es que Dios, el Padre, dice que Él es labrador y que la vid es Jesús. Estamos claros que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen la misma esencia. Es Dios. Simplemente tienen funciones diferentes, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Dios. Pero en esta ocasión el Padre revela que Él no es la vid verdadera, aunque sabemos por esencia que lo es. Pero en esta ocasión, en la relación con la humanidad, Él dice que Él es el labrador. Está hablando de la persona, el agricultor, que limpia los árboles para que puedan dar más frutos. Más establece y dice que Jesús es la vid verdadera. Así que el Padre nos está mostrando hoy que Él ve a Jesús como una vid verdadera. El Padre ve a Jesús como la fuente. El Padre ve a Jesús como esa persona que se extiende su reino y su obra. El Padre ve a Jesús como ese ser que trasciende a tiempo y a espacio. El Padre ve a Jesús como esa fuente de producir cosas nuevas. Y es muy importante que usted preste atención. Sé que estoy un poquito ronco, pero voy poco a poco, ¿sí? Miren, en Génesis capítulo 1, el Señor, el Padre, Dios, nos reveló cómo Él hizo los cielos y la tierra. Y ahí usted va a ver que ya Jesús era la vid verdadera para el Padre. En Génesis capítulo 1, versículo 3. Génesis 1:3. Vamos a ver que Dios
se hizo uno con la palabra, con el verbo, con el logos. Dios se hizo uno con la vid verdadera. Y cuando Dios expresa acuerdo con su Hijo, como siempre, siempre hay productividad. Y dice la Biblia en Génesis 1:3, y dijo Dios. La palabra de Dios viviente y hablada es Cristo. Entonces, cuando la Biblia dice, y dijo Dios, está diciendo que el Padre en acuerdo con el Hijo están hablando. Y cuando el Padre en acuerdo con el Hijo y el Espíritu Santo van a hacer algo, lo que no estaba va a comenzar a estar, y lo que no servía va a comenzar a servir, y lo que era estéril y lo que estaba en desorden va a comenzar a estar en orden. Aquí vimos en la Biblia y dice Génesis 1:3, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Verso 4, y dijo Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Esa palabra, la palabra de Dios hecha carne, es la vid verdadera. Y esa vid verdadera, cuando el Padre, cuando los hijos del Padre hablan llenos con el corazón de Jesús, pueden, con el corazón de Cristo, pueden provocar que lo que estaba en desorden se ordene y lo que estaba en tinieblas se separe de la luz. Cuando los hijos de Dios hablan en acuerdo a cómo hablaba el Padre, y cómo hablaba el Padre en acuerdo al Hijo y a la vid verdadera, que es lo mismo. Y aquí vemos a Dios que cuando Él habla comienza a producir cosas. Verso 22. Dios con su palabra está dando frutos. El fruto fue la luz, el fruto fue el agua, el fruto fue el ser vivo, el fruto fueron los animales, el fruto fue la tierra. Ya Dios dio fruto. Pero en el verso 22 Dios dice, y Dios los bendijo y le dijo, fructificad y multiplicaos. Es decir, extiéndete como la vid y llenad las aguas de los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Aquí Dios está hablando que cuando Dios, en acuerdo a la vid verdadera, habla, no solamente da fruto, sino que se fructifica, se multiplica y se llena la tierra. Esto se compara con la parábola del sembrador, que uno da fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. Está hablando que el fruto nunca se va a quedar quieto, siempre va a avanzar. Asimismo, Cristo en el corazón de los que le creen nunca se va a quedar paralizado, pasivo o apático, siempre va a crecer. ¿Me explico? Amén. ¿Voy bien? Ahora, fíjense, Génesis 1:28. Dice la Biblia, y los bendijo Dios al ser humano y les dijo, fructifíquense, niveles de dar fruto, multiplíquense, nivel de dar fruto. Perdón, se me fue la hojita. Dice, fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y señoreen, tomen autoridad sobre la tierra. Así que cada vez que el Padre se pone de acuerdo a hablar por la vid verdadera, las cosas comienzan a dar fruto, se fructifican, se multiplican. Ese fruto va a llenar la tierra y ese fruto va a tener autoridad sobre todo en la tierra. ¿Me estoy explicando bien? Amén. Ahora, esto tiene que ver mucho con lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 3. Allá en Génesis no aparece, y Jesucristo dijo, sea la luz, no aparece. Y no dice, y Jesús dijo, fructificaos, multiplicaos. Porque en Génesis, Jesús, aunque estaba presente, no estaba revelado. Pero mire lo que dice Hebreos capítulo 11.
versículo 3. Hebreos 11:3. ¿Lo tiene? Amén. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por quién? Por la palabra de Dios. Esa palabra, de modo que lo que se ve fue hecho por quién? Por el que no se veía. En Génesis Jesús estaba, pero no fue mostrado ni señalado hasta que Él se hace carne en la tierra. Pero el secreto que tenía el Padre para que la tierra llegara a ser la tierra que es hoy, para que el universo tuviera los planetas, era que el Padre tenía al Hijo como la vid verdadera. Y cuando yo tomo a Jesús como mi vid verdadera, como mi fuente para hablar, para creer, yo puedo en el nombre de Jesús cambiar las temporadas, cambiar mi corazón, porque la Biblia dice, de modo que si alguno está, ¿qué pasa? Nueva criatura es. Cuando hay un ser humano que cree que Cristo es la vid verdadera, comienzan a suceder cosas nuevas en su vida. Como asimismo el Padre, confiando, creyendo y haciéndose uno con el Hijo, comenzó a crear el universo. Amén, amén. ¿Sí me hago entender? Amén. Fíjense acá. ¿Quién hizo el universo? El Padre. Pero ¿quién fue por ejemplo, el Padre es el ingeniero? ¿Quién fue el maestro de obra para hacer el universo? Jesús. ¿Dónde vemos eso? Colosenses capítulo 1, léalo conmigo. Pablo lo entendió. Colosenses 1:16. Padre entendió que para el Padre, Pablo entendió que para el Padre Jesús era la vid verdadera. Y si él quería cosas nuevas en su vida, necesitaba creer en Cristo como el Padre creyó en Cristo, como el Padre confiaba en Cristo. Asimismo, si nosotros queremos cambios en nuestra vida, necesitamos confiar en la misma persona que el Padre confía, en el Hijo. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Verso 15. Él es la imagen, hablando de Jesús, del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, hablando de Cristo, en Cristo fueron creadas, ¿qué cosa? Todas las cosas. ¿Quién fue quien creó todas las cosas? El Padre. Pero el maestro de obra, ¿quién fue? Jesús. Entonces, en Cristo fueron creadas todas. La vaca, el elefante, Marte, las estrellas, cada una de las cosas fueron creadas ¿en quién? En Cristo. Porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay ¿dónde? Y las que hay en la tierra, visibles, sean tronos, dominios, principados y potestades. Todo fue creado por medio de ¿quién? Así que cuando el Padre quiso crear las cosas en el cielo y en la tierra, ¿en quién confió? En la vid verdadera. Y si yo quiero que sucedan cosas nuevas en esta Navidad, en mi familia, ¿en quién tengo que confiar? Yo lo diría como en más ánimo, pero me duele la garganta. ¿Ah? Créeme que estaría gritando ahorita. Jesús. Gracias. Mire lo que dice versículo 17. Y Jesús es antes de todas estas cosas, y todas las cosas se mantienen ¿por quién? Por Él. Si usted y yo quitamos a Cristo de la tierra, nosotros nos morimos. Amén. Si usted y yo quitamos a Cristo, el universo se desaparece. Porque todavía el universo existe
La tierra existe, la vaca, el becerro y todo el mundo por Cristo. Aunque la gente no crea en la vida verdadera, el Padre sí cree en la vida verdadera y por eso todavía la tierra existe. Amén. Ahora, vaya conmigo Juan capítulo 1. Juan 1, verso 1, 2 y 3, hasta el 4. Amén. ¿Lo tiene? Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién fueron hechas las cosas? Por Él. Por Cristo. Y sin Él, ¿qué tal? Nada de lo que ha sido hecho Fue hecho. fuese hecho. Sin la vida verdadera, nada. No hay trabajo, no existieran las pulgas. La gente deja venir al culto para ir a las pulgas a vender. No existieran las pulgas. No existiera trabajo sin Jesucristo. Así que la gente falta a la iglesia por aquella cosa que Cristo hizo. ¿Qué le parece? Y no existiera eso si no fuese por Jesús. Amén. Nosotros trabajamos porque Cristo hizo el trabajo. Nosotros podemos comer porque Cristo hizo la comida. Entonces la palabra de Dios nos está diciendo que el Padre es fructífero. Todo lo que usted ve, que el mango, la mata de mango, que la mata de patilla, es porque el Padre confía en la vida verdadera. La naturaleza cree en la vida verdadera. Así que si usted y yo confiáramos como el Padre, como la naturaleza confía en Cristo, cosas nuevas estaríamos viviendo. Den un fuerte aplauso al Señor. Ahora, mire, el apóstol Pablo lo revisó bien y comenzó a decir: de modo que si alguno está en Cristo, en la vida verdadera, nueva criatura es. Mire la potencia que hay en Jesucristo. Que una persona pecadora, impía, puede pasar a ser una nueva criatura con tan solo en su corazón ponerse de acuerdo con Cristo. Es una potencia. Entonces, en la Biblia, hablando de Dios, mire lo bello que es el universo, mire lo bello que son las estrellas, mire lo bello que es el planeta, mire lo bello que es el ser humano. Mire el ser humano que usted tiene al lado, es hermoso, es hermosa. Y usted puede hacer cosas nuevas cuando usted mira a Cristo como la vida verdadera. El Padre podía hacer cosas sin Jesús, pero no quiso hacerlas sin Jesús porque son uno. Pero Él nos estaba reflejando que Él escogió, no por subordinación, sino por unidad, no hacer nada sin Jesús. En cambio, Dios nos dice a nosotros que somos los pámpanos, separados de Jesús, ustedes no pueden hacer nada, porque yo, siendo Dios, soy autosuficiente y decidí no hacer nada. Ustedes que son débiles, ¿cómo van a hacer algo? Dígame. No, yo creo que no me has entendido. ¿Sí? Mi esposa me entendió, yo sigo. Ya está, eso es todo. Vaya conmigo Juan 15, versículo 5. Mire lo que dice, del 5 al 7. Dice: yo soy la vid, dice Jesús, y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este va a llevar mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer.
Si el Padre decidió no hacer nada sin mí, ustedes no pueden hacer nada sin mí. ¿Qué cosa? Usted dirá, pastor, pero un borracho puede tomarse una cerveza sin Cristo. Es verdad. Pero cosas nuevas, cosas del cielo, cosas diferentes, cosas eternas, cosas que se extiendan, sin Cristo nada se puede hacer. Es cierto que hay mucha gente que está viviendo sin Jesús, pero eso no va a trascender a la eternidad. Eso se va a quedar aquí en la tierra. Y dice la Biblia, verso 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué hay que hacer? Mire cómo aquí el Señor se lanza, el Padre, y dice, si ustedes toman a Jesús como la vid verdadera y dependen de Él como yo dependí de Él, pidan todo lo que ustedes quieran, porque yo lo voy a hacer. Si yo pude hacer los cielos y la tierra con Cristo, pidan lo que ustedes quieran, que yo lo voy a hacer. Mire un momentico. ¿Usted puede ver el sol ahí? Fue hecho. ¿Hasta dónde? Ok. Fue hecho por la palabra de Dios. Y ese mismo que lo hizo dice, yo lo hice por medio de Cristo. ¿Puedes confiar en Cristo como yo confié para hacer el sol? Aleluya. Y para que comiences a ver en tu matrimonio y en tu economía y en tu crianza de hijos y nietos cosas nuevas. Amén. Porque cuando tú confías en Cristo como el Padre confió, eres una persona fructífera. Bendito sea Dios. Ahora dice el Señor, y esto tiene que ver mucho, mis queridos hermanos. En Mateo 7 dice el Señor que hay una parábola, la parábola de los cimientos, que hay una persona que siembra sobre la arena y una persona que siembra sobre la roca. Todo aquello que está sembrado sobre la roca está sembrado sobre la vid verdadera, y todo lo que está sobre arena está sembrado sin Cristo. ¿Y cómo sabe usted dónde está sembrado? Fácil. Cuando usted pasa problemas, cuando usted pasa dificultades económicas, cuando usted tiene problemas en su casa, ¿usted se lo lleva el viento o usted sigue en Cristo? Si usted sigue en Cristo, usted está sobre la roca. Amén. Pero si los problemas se lo llevan de aquí para allá, como las ondas del mar se llevan al uno y se llevan al otro, usted está sobre la arena. Y no conoce a la vid verdadera. Porque el que conoce a la vid verdadera sabe que una palabra que salga de la vid verdadera puede hacer que las tormentas, las lluvias y las aflicciones de la vida se paralicen ante su autoridad. Amén. Amén. Ahí en esa parábola dice, todo aquel que oye y hace la palabra de Cristo está sobre la roca. Así que para estar sobre la roca, no solamente hay que confesarlo, porque hay mucha gente que dice, yo confieso que estoy en la bendición, pero no obedecen a Cristo. Y por mucho que lo confiesen, eso no viene así. Eso no viene por confesión. Porque si fuese así, ¿verdad? Yo confesaría que el sol se moviera y no se mueve. No todo es una confesión. Lo importante es de dónde viene esa confesión. La confesión que hace, ocasiona cosas nuevas, viene de un corazón que cree en Cristo. No un corazón que cree su propio bienestar, sino el de Jesús. Amén. Cuando una persona confiesa la palabra que en su corazón se puso de acuerdo con Cristo, eso comienza a hacer cosas nuevas. Pero antes hay que oír y hacer la palabra de Cristo. Y ahí quiero
tal vez con esto cerrar. ¿Cuántas veces hemos escuchado a la vid verdadera? ¿Cuántas veces hemos escuchado las palabras de Cristo? El Padre escuchó las palabras de Cristo y dio fruto, terminó haciendo el sol y el universo. Cuando una persona es buen terreno y la semilla de las palabras de Cristo entran en su corazón, el efecto inmediato es dar fruto. Nace de nuevo, adora al Señor, se arrepiente, hay frutos. Y cuando no se ven los frutos es porque la persona es mala tierra. En la parábola del sembrador se ven los corazones, que hay 4 tipos de corazón. El corazón de piedra, lo vemos en Discipulado 1, el corazón de espinos, y nos damos cuenta que no en todos crece la palabra. Porque el crecimiento en la vida cristiana no es otra cosa que oír las palabras de Cristo, dejar que crezcan y que den fruto en nosotros. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿estoy escuchando a la vid verdadera como el Padre la escucha? Cuando el Padre lo escuchó, ahí está el sol. Estoy escuchando a Jesús, a su palabra, con la misma fe que el Padre lo escucha. Usted sabe que cuando Jesús estaba aquí en la tierra, el Padre creía todas las oraciones de Jesús, porque Jesús es la vid verdadera. Y Él quiere que nosotros le creamos a Cristo como Él le cree. Y hay señales en el universo de que el Padre le cree. Y Jesús viene a tu corazón con una palabra, en su palabra. Y muchas veces tenemos más fe para escuchar y obedecer las palabras del mundo y del diablo que las de Jesús. Por ejemplo, si en su corazón usted es una tierra que se amarga fácilmente, usted escucha la palabra de Cristo de perdonar y no hace caso, pero viene alguien a echarle un brollo y a echarle un cuento incorrecto y usted lo cree y queda con el fruto de la amargura cuando debió quedar con el fruto de perdonar a la persona. No sé si me explico. Amén. Muchas veces escuchamos la palabra, pero esta palabra va a dar frutos, como así vemos el sol, si mi corazón es buena tierra. Y muchas veces hemos escuchado de Jesús y Jesús no consigue fruto en nosotros. Hemos escuchado prédicas desde niños y Jesús todavía no ha podido hacernos nosotros unas nuevas criaturas. Hay gente que me dice: pastor, yo voy a la iglesia desde niña, desde niño, ¿has nacido de nuevo? No, qué terca. Jesús le ha hablado toda la vida y no ha nacido de nuevo. Y Jesús le habló una vez al Padre y le dijo: vamos a hacer un sol para que los maracuchos se pongan pilas. Y ahí está el sol. Y le habla a una persona, nace de nuevo y no hace caso. Yo no sé si me explico bien. El Padre es una buena tierra para Jesús. Y por eso el Padre es fructífero. Y si yo soy una mala tierra para Jesús, no es porque el predicador o el pastor predique mal o bien, es porque yo soy una mala tierra. Y si yo soy una mala tierra, predique quien predique, igual yo no voy a dar fruto. No está en el predicador, está en cómo yo recibo la palabra. Así como yo debo orar para poder ministrarles la palabra y tengo fe para hablarles la palabra, usted tiene que tener fe para oírla, como el Padre tuvo fe para escuchar a Jesús.
Jesús le dijo al Padre: heme aquí, Señor, yo voy a morir por ellos. Y no hay fruto, hay fruto de su aflicción. Cristo murió por nosotros. Te pregunto, cuando tú vienes los domingos, ¿crees lo que te estamos hablando? No me lo respondas, no me lo respondas, porque eso lo vas a ver con sus frutos. ¿Sabe que la adoración es un fruto? Dice la Biblia: fruto de labios que confiesen su nombre. Cuando usted alaba a Dios, es un fruto de que hay cosas nuevas en su vida. Y muchas veces los músicos tienen que estar, levanten las manos, a la arriba, arriba, arriba. Hermanos, alaben a Jesucristo para arriba. ¿Por qué? Porque no hay fruto de alabanza. El que tiene fruto de alabanza, no le tienen que decir que alabe, porque el fruto le es natural. Brota solo. Usted no se tiene que poner una mata de mango fructífera y decirle: mango salí, porque aunque usted no lo diga, el mango va a salir. Aleluya. Igual al que nació de nuevo, no le tiene que decir alaba, porque el fruto es natural. Amén. ¿Qué necesitamos, mis hermanos? Creer en la vida verdadera que es Cristo. 10 veces dice la Biblia en Juan 15: permanece en mí. ¿Sabe qué significa eso? Haz una casa en mi vida, te dice Cristo. La palabra permanecer significa hacer una casa. Y Jesús está diciendo: si tú quieres ver lo que el Padre vio, haz una casa en mí y habla a través de mí, vive a través de mí, sé papá, sé esposo, sé hijo, sé empresario a través de mí, y verás cosas nuevas. El Padre podía vivir solo. El Padre no necesitaba crear el universo, y el Hijo también. Pero el Hijo le dijo: papá, ¿y si hacemos un sol? Papá, ¿y si hacemos la vaca? Papá, ¿y si hacemos los ovejos? Papá, ¿y si hacemos una tierra hermosa que se llame Santa Cruz de Mara, donde vamos a encontrar a Guayú y Arijuna alabando a Dios? Y vino Dios y dijo: sea hecho, porque lo que Cristo le decía al Padre, el Padre lo creía. Jesús le dijo: papá, ¿por qué no creamos un negrito que se llame Luis Javier? Él te va a servir. Se va a casar con una mujer hermosa y van a tener 2 hijos hermosos. Y el Padre dijo: vamos a darle que crezca el 1 de mayo y termina en Santa Cruz. Y el Padre le creyó. Hay muchas cosas que están pasando en tu vida que no han cambiado, y hay oraciones que no te han contestado porque las has hecho separado de la vid. Y separado de la vid nadie puede dar frutos. Aleluya. Con la vid damos frutos al lado de nuestra casa y no paramos de dar frutos. No fuiste tú que elegiste a Dios. Dios te eligió a ti para que dieras frutos. ¿Qué haces sin dar frutos? ¿Qué haces? Como esa mata de cují ahí parada. ¿Qué hace esa mata de cují ahí? Ni los chivos se la comen. Hay cristianos así, mata de cují. Se paran ahí. No se le ve fruto para nada. No se le ve alabanza. No se le ve arrepentimiento. No se le ve adoración. Dios dice: deja de ser un cují, conviértete en un pámpano para dar fruto, porque el que tiene a Cristo debe dar fruto.
tú dependieras de Dios, de Jesús, como el Padre depende de Jesús, las cosas en tu casa cambiarían. Amén. Si tú dependieras de Jesús, si yo dependiera de Jesús, como el Padre depende de Jesús, la economía cambiaría. Si el Padre, así como el Padre depende de Jesús para producir cosas nuevas, tú y yo dependiéramos de Jesús para hablar y decir palabras de Dios, nuestra boca sería una bendición y no una maldición. Por eso, hoy quiero decirte, hay cosas que deben cambiar en tu hogar. Si tú vienes y comienzas a depender de la vida verdadera, el mayor pecado de los cristianos se llama independencia. Yo puedo solo. Y se ve con el afán, se ve con la distracción. Por supuesto que todos tenemos problemas, pero Jesús dijo: no te afanes, depende de mí. Conmigo todo lo puedes, en ti mismo nada puedes. Y es un mensaje que quiero decirte. Dios te está enfrentando para que veas que tú solo no puedes y aprendas que con Él sí vas a poder. Por eso el dinero no alcanza, por eso las cosas no están funcionando, porque lo hiciste sobre la arena. Hazlo sobre la roca y verás que sobre la roca las cosas dan fruto. Bendito Dios. Yo quiero pedirte que ahí donde estás, levantes tus manitos al cielo. El Padre te ha revelado el secreto. Él no necesitaba a Jesús para dar fruto, porque Él es fructífero por sí mismo. Pero Él dijo: yo puse la única vía para dar fruto es Cristo. Y yo lo que hago es labrar, limpiar, para separar el trigo de la cizaña, para separar la mala hoja de la buena hoja, para que lo que haga mi Hijo sea sin mancha, sin arruga, y Él sea glorificado. Por eso esta mañana, apégate a la vid. Dile a la vid: si nada existiera sin ti, quiero decirte que yo tampoco existo sin ti. Si la tierra subsiste por ti, mi alma subsiste también por ti. Perdóname por hablar, por trabajar, por hacer cosas sin ti, Jesús, porque el Padre no hizo nada sin ti. Y yo, independiente y autosuficiente, he hecho y he dicho cosas sin ti. He comenzado relación, he comenzado a hacer negocios, he tratado de resolver problemas sin ti. Y el Padre lo hace contigo, que todo lo puede. Como yo, que nada puedo, no lo voy a hacer contigo. Y ahí donde estás, levanta tu mano y dile a Jesús: sin ti nada existiera.